Buenos días alumnos, vamos a iniciar con nuestra clase de geometría, hoy día miércoles 29 de abril. Nuestro valor es justicia y ya estamos en la semana 4. El día de hoy vamos a hablar sobre rectas paralelas cortadas por una secante, que nos da a entender cómo lo vamos a graficar, cómo vamos a ubicar los ángulos y cómo vamos a sacar nuestras fórmulas. Muy bien, para esto se dice que dos rectas paralelas cortadas por una secante forman 8 ángulos. Vamos a ver cómo se clasifica. Acá tengo una figura, he representado una recta paralela L1, otra recta paralela L2, cortada por una L3, que sería una recta secante. Ahí está. Después de eso, he formado 8 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ángulos. Los ángulos tienen por nombre A, B, C, D, E, F, G y H. Muy bien, de esta figura voy a sacar mis fórmulas para poder operar mis ejercicios. ¿Cómo? Vamos a ver. Ángulos internos. Tengo C, D, E y F. ¿Dónde encuentro mis ángulos internos? En la parte de adentro. ¿Dónde está? C, D, E y F. En esta parte de acá encuentro mis ángulos internos. 2. Ángulos externos. A, B, G y H. A, B, G y H. En la parte externa o en la parte de afuera. Muy bien. 3. Ángulos conjugados. Aquí tenemos ángulos conjugados internos y ángulos conjugados externos. Vamos a ver internos. Dice, D más C es igual a 180. D más E, o sea, este ángulo D más este ángulo E es igual a 180. Eso es lo que me voy a regir a esa fórmula para poder desarrollar mi ejercicio. Otro tengo C más F es igual a 180. O sea, este ángulo con este ángulo y este ángulo con este. Los dos son iguales a 180. Ahora, en la B tengo el ángulo conjugado externo, o sea, de la parte de afuera. A más H, los externos, es igual a 180. Y B más G también es igual a 180. Ojo, el nombre de los ángulos es la representación, en este caso es A. A puede variar por valores, eso ya lo sabemos. 4. Ángulos alternos. Al igual que conjugados, también tenemos ángulos alternos internos y externos. Vamos a ver cómo son los ángulos alternos internos. D es igual a F. D es igual a F. O sea, el ángulo D es igual a este ángulo F. Y C es igual a E. Y el ángulo C es igual al ángulo E. Muy bien. B, ángulos alternos externos, los que están afuera. Dice A es igual a G, el ángulo A es igual al ángulo G, y B es igual al ángulo H. B es igual al ángulo H. Si se dan cuenta, lo está haciendo en aspa, ¿verdad? Al igual que esto lo hizo, esto también está en aspa. Muy bien. 5 ángulos correspondientes. Tengo A igual a E, A igual a E, D igual a H, D igual a H, B igual a F y C igual a G. ¿Qué he obtenido? He obtenido mis fórmulas para poder desarrollar mis ejercicios, para poder ubicar. Si yo encuentro un X en mi figura, ¿en dónde lo voy a encontrar y cómo lo voy a tener que operar? Primero identificar si es un conjugado interno o un conjugado externo. Puede ser un alterno interno, un alterno externo o un correspondiente. Dependiendo que lo identifique en lo que me pide, voy a poder operar y usar mi fórmula. Muy bien. Vamos a ver una segunda parte, las propiedades de esta figura. Vamos a ver. Bien, alumnos, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra clase de geometría en cuanto a dos rectas cortadas por una secante, dos rectas paralelas cortadas por una secante. Vamos a ver las propiedades. Tenemos dos propiedades que nos va a servir, sus fórmulas nos va a servir para poder desarrollar nuestros ejercicios. Tengo una primera propiedad donde me dice
que el ángulo X, este ángulo X, es igual a la suma de estos dos ángulos A y B. Y obtengo esta fórmula. De este gráfico obtengo esta fórmula. Quiere decir que cuando yo vea ejercicios similares, como por ejemplo este, utilizo esta fórmula. Ojo, esta recta puede estar para el otro lado, inversa, no hay ningún problema, cumple. Entonces para este tipo de gráficos uso esta fórmula. Muy bien, tengo una segunda propiedad donde me dice que el ángulo X más Y más Z, el ángulo X más Y más Z, es igual al ángulo ABC, al ángulo ABC. O sea, los ángulos de este lado, X, Y, Z, es igual a los ángulos ABC. Muy bien, de este gráfico he obtenido esta fórmula. Y lo mismo me sirve para poder hallar ejercicios similares a esto. Acá también puede ser de menos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, X más Y es igual a A más B más C. Entonces, dependiendo, primero tenemos que observar bien para poder hallar el ejercicio. Vamos a ver ejemplos. Tenemos tres ejemplos. Un primer ejemplo donde dice, tengo el gráfico, me dice el ángulo vale 3x menos 10 y el otro 110 grados. ¿Cómo lo desarrollo? Para ordenarnos, primero voy a identificar, como les había dicho, voy a identificar qué fórmula voy a usar. Entonces, en este caso yo he identificado de este gráfico que es por ángulo alterno interno. Entonces, cuando es por ángulo alterno interno, tenemos dos fórmulas. D es igual a F y C es igual a E. ¿Dónde es D? ¿Se acuerdan que habíamos hecho un gráfico acá y habíamos puesto A, B, C, D? Entonces 3x menos 10 equivale al ángulo D de la primera figura. Cuando ustedes lo copien en su cuaderno y vayan en orden, lo van a poder apreciar. Entonces, yo digo, estaba acá, ya. Entonces D es igual a F. ¿Por qué? Porque en el gráfico que inicialmente hicimos era A, B, C, D, E, F. Por lo tanto, acá me dice D es igual a F. D es igual a F. Quiere decir que este 110 grados es igual que el ángulo F en el otro gráfico. Por eso, una vez que lo identifico, busco, encuentro que es por ángulo alterno interno y selecciono cuál de estos dos me cumple, porque puede ser el de acá, ¿no? A la inversa. En este caso, voy a usar este, por eso le he hecho su marquito. Entonces, voy a decir 3x menos 10, voy a copiar esto, es igual a 110. Es como si yo estuviera diciendo D es igual a F. D es igual a F. 3x menos 10 es igual a 110 grados. ¿Qué hago? Tengo una ecuación. 3x lo que suma pasa, lo que resta pasa a sumar. 110 más 10 sería 120. Lo que multiplica pasa a dividir, ¿verdad? 120 entre 3 sería 40, porque 40 por 3 es 120. Muy bien. La respuesta, pongo el valor de x es 40 grados. Ojo, otra cosa que quería agregarles cuando vamos a ordenarnos en el cuaderno, no quiere decir que yo agarro mi cuaderno, lo divido en dos y voy a hacerlo así. No, voy a hacer propiedades, dibujo esto, grande, uso media página si es posible. Debajo de esto hago la otra propiedad. Y debajo de esto hago los ejemplos. Debajo de esto hago este gráfico. Debajo de esto hago resolución y voy avanzando. Esta resolución va debajo. Yo lo hago así porque mi pizarra es muy pequeña. Entonces quiero que trabajemos así. Cuando veamos que está dividido, yo simplemente sigo hacia abajo. Muy bien, vamos a un ejemplo 2. Calcular el valor de x. Me dice de este gráfico. Entonces, si yo observo, este gráfico se parece a este de acá. Entonces, la fórmula de acá es la que tengo que ayudarme con esa fórmula o trabajar con esa fórmula. Entonces, voy a decir que el ángulo X
es igual a la suma del ángulo A y B en la fórmula. Entonces el ángulo X es 80. Es a la suma de A más B. A más B. Entonces, ¿qué voy a decir yo? 3x más x, 3x más x, 3x más x es igual a 80 grados. Sumo. ¿Cuánto es 3x más x? 4x. Bajo 80. Sigo bajando x. Lo que multiplica pasa a dividir 80 entre 4 a 20. 20 por 4, 80. ¿Verdad? Muy bien. Mi respuesta es el valor de x es 20 grados. Y ya lo obtengo. Ahora, tercer ejemplo para terminar. También si lo observo bien este ejemplo, se parece a la segunda propiedad. Entonces tomo esta fórmula. No voy a tomar esta fórmula porque tenemos que observar bien la figura que nos pide hallar y identificar mi fórmula. ¿Con qué fórmula voy a trabajar? En este caso trabajo con este. Resolución. Dice x más y más z es igual a más b más c. Entonces yo solamente voy a reemplazar, porque este es x, y, z, ¿verdad? Es igual a, b y c. Entonces voy a decir, o viceversa, porque acá está x, y, z. Puede ser x, y, z o x, y, z. No hay ningún problema. El orden de los factores no altera el producto. Muy bien. X más 30 más 40. ¿De dónde sale esto? De acá. X más 30 más 40. Es como si yo estuviera diciendo x más y más z. Es igual a 40 más 60 más 20. 40 más 60 más 20. Es como si dijera a más b más c. Estoy reemplazando. Ahora, una vez que ya saqué mi ecuación, opero. 30 más 40, 70. 40 más 60 más 20, 120. 70, está sumando, ¿verdad? Pasa al otro término, al otro miembro, a restar. 120 menos 70, 50. ¿Por qué? Porque 50 más 70 es 120. Muy bien, ya obtuve mi respuesta. El valor de x es 50. Muy bien, quiero aclarar también en cuanto al orden acá. Hago 2, calcular, gráfico grande, resolución va abajo, respuesta va abajo. Y así sucesivamente. No lo hagan así al costado. Háganme grande los gráficos. Muy bien, alumnos, eso sería todo en cuanto a la clase del día de hoy. Muchas gracias, cuídense mucho.